Buenas tardes a todos y a todas, gracias, bienvenidos por acudir esta tarde un poco festiva, de lluvia, de primavera, y también donde coinciden muchos actos en la ciudad de Huesca y bueno, pues a veces hay que elegir, por eso agradecemos especialmente su presencia esta tarde aquí. Y agradecemos especialmente la presencia de don Vicente Jiménez, nuestro administrador apostólico, que con su presencia y su apoyo pues, nos sirve también como bastión importante para la defensa de este patrimonio sacro, de este patrimonio religioso, que como decíamos es un legado de fe y de cultura también. Muchas gracias, Vicente, y insisto, gracias a todos por asistir a esta mesa redonda con la que comenzamos los actos de celebración del 75 aniversario de este Museo Diocesano, porque estamos de celebración, estamos de cumpleaños de estos 75 años de un museo local y un museo religioso que gestiona, que conserva, que investiga y que expone un patrimonio diocesano, un patrimonio que es un legado, como decimos, de fe y de cultura cristiana. Un museo que está vivo y que custodia un patrimonio que también es patrimonio vivo. En su decreto fundacional, firmado el 6 de mayo de 1950 por el obispo don Lino Rodrigo, se reflejan muy bien sus principales objetivos. Hace ya 75 años se tenía muy claro cuál tenía que ser el contexto y los fines de este museo, con el lenguaje propio de la época, y en ese momento se exponía como el museo debe ser un lugar donde exponer al público, según los modernos métodos museológicos, aquellas obras de mérito arqueológico o artístico. Se dice también en ese decreto que el museo debe controlar los objetos arqueológicos y artísticos con el fin de protegerlos y confeccionar el detallado catálogo del tesoro diocesano. Y además se añade que debe servir o debe ser facilitador de la labor de los investigadores, presentándoles todo el apoyo para una mayor divulgación de ese patrimonio y de ese pasado. Así que encontramos ya en este decreto de hace 75 años una auténtica declaración de intenciones y unas líneas de actuación muy claras que hoy en día seguimos trabajando y tratamos de sacar adelante, como es la exposición al público y, por tanto, el hacer accesible el patrimonio a toda la sociedad, ese patrimonio rico que custodiamos, pero también la conservación del mismo, controlándolo y elaborando catálogos de manera sistemática, además de investigarlo, publicarlo, facilitando el acceso a un buen número de investigadores para su divulgación. Y además en ese decreto es muy curioso cómo no se olvidan de la necesidad de adaptar el museo a los tiempos modernos, y dice con los modernos sistemas museológicos, los modernos de 1950, evidentemente también tratamos, y por eso esta mesa de reflexión, de enfrentarnos a los retos del futuro. Dentro de esta mesa redonda vamos a ir reflexionando con las personas que nos acompañan sobre todos estos temas que siguen siendo tan de actualidad como lo eran en ese momento, y de nuevo nos tenemos que enfrentar hoy en día a este tipo de, como digo, de objetivos que debemos cumplir, como gestionar, educar y comunicar, algo que también aparece en la Ley de Museos de Aragón del año 1986. Tras estos 75 años, nos parece un buen momento, como digo, para reflexionar sobre todo ello y para pensar en nuestro museo, que es un museo singular, lleno de fortalezas, pero también con deficiencias. Un museo que comparte con otros de características similares, museos dedicados al arte religioso, y que desempeñan todos ellos un papel fundamental dentro de la comunidad, porque preservan patrimonio, lo divulgan y lo ponen al servicio, como digo, de toda la sociedad. Es una reflexión que requiere también profundidad y un enfoque colaborativo. Por eso nos hemos juntado o hemos querido traer hasta aquí a distintos profesionales con amplia experiencia, precisamente para darles enfoque colaborativo. Es esencial formularnos a partir de ahora una serie de preguntas que aborden todos estos desafíos y esclarezcan las oportunidades actuales y las fortalezas con las que contamos. Responder a estas cuestiones
nos va a ayudar a descubrir estrategias de actuación, innovaciones y que pongan el foco en todas estas cuestiones que nos parecen fundamentales para una gestión más eficaz, para una conservación más correcta y también para una necesaria investigación y una irrenunciable comunicación y educación. Para contestar a todo ello y ayudarnos, como digo, a este análisis, tenemos a 4 grandes profesionales con una amplia experiencia, cada uno de ellos en los campos que citamos, y que representan esa visión global e interdisciplinar del tema. Paso a presentar a cada uno de ellos y a partir de allí les iremos lanzando estas preguntas que esperemos nos contesten de forma clara y también vamos a intentar breve. Nos acompañan a mi derecha José María Nazarre López, sacerdote de esta diócesis. Fue director del Museo Diocesano de Huesca desde el año 2004 al 2023 y también delegado diocesano de Patrimonio durante el mismo tiempo. Es doctor en Historia Contemporánea, profesor de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, de la que fue también decano, miembro de la Academia de Artes de San Luis, vicedirector y asesor del Instituto de Estudios Altoaragoneses. Ha formado parte de la Comisión Provincial de Patrimonio durante más de 20 años como experto de reconocido prestigio y su compromiso por la educación, la cultura y el patrimonio ha sido una constante en su carrera. De tal manera que en el año 2019 el Rotary Club de Huesca le otorgó en este mismo salón una distinción rotaria reconociendo precisamente esta labor en favor de la cultura y el patrimonio. Y durante esa ceremonia José María destacó precisamente la importancia de ese patrimonio como una responsabilidad colectiva y un legado para las futuras generaciones. José María es un ejemplo de trabajo en favor de la preservación, de la difusión, de la riqueza histórica y cultural de Huesca dentro de ese humanismo cristiano. Gracias, José María, por acompañarnos. Y al lado de José María está Rosa Abadías, restauradora y conservadora de patrimonio. Lo había notado desde hace más de 20 años. Ella me corrige que lleva más de 30 trabajando, es decir, que tiene una amplísima experiencia en el sector privado con la empresa Suma, que incluso antes ya hizo trabajos como autónoma, y ha dedicado precisamente gran parte de su vida a recuperar piezas de distintas iglesias, conventos y parroquias de Huesca y de la provincia, además de patrimonio civil. Pero es cierto, y ella también me lo decía, que el patrimonio sobre todo es patrimonio religioso, es patrimonio eclesiástico y es a lo que ha dedicado la mayor parte de su actividad. Pero es que además de eso, Rosa es una destacada activista y defensora del patrimonio cultural de Huesca, miembro de APUDEPA y vicepresidenta de la Asociación de Vecinos del Casco Viejo de Viella. Ha jugado un papel fundamental y lo sigue haciendo en la preservación de muchas edificaciones de nuestro casco histórico, movilizando y contagiando su entusiasmo a la comunidad para proteger esa identidad y ese legado histórico. Ha realizado y sigue realizando un excelente trabajo, no solo en la restauración y recuperación, sino también en la publicación y en la divulgación de leyes, tratados y acuerdos que protegen nuestro patrimonio local. Gracias también, Rosa, por hacernos un hueco esta tarde. Y a mi izquierda tenemos a María Celia Fontana Calvo, conocida por muchos de ustedes y reconocida historiadora del arte, muy brillante, materia en la que se licenció con premio extraordinario en el año 1990 y se doctoró en la Universidad de Zaragoza con una tesis dedicada precisamente a la arquitectura religiosa en Huesca en el siglo XVII, tema al que ha dedicado numerosos trabajos, publicaciones y artículos que son de absoluta referencia para muchos de nosotros, como la que realizó sobre las clausuras de Huesca, la iglesia de San Pedro el Viejo y su entorno, la iglesia de Santo Domingo o la iglesia de San Lorenzo, que es un tema de licenciatura. Muchas horas de investigación, ha dedicado también a nuestra catedral, a la capilla de Lola Stanosa, a la de Santa Ana, a la de la Epifanía y también a este salón del Canto Monta donde nos encontramos, y espero que le siga dedicando tiempo porque lo necesitamos, así como a muchas otras obras que se conservan en nuestro Museo Diocesano y que ha documentado y sobre todo ha interpretado de manera innovadora y concluyente, lo cual nos ayuda muchísimo a los que luego tenemos que explicarlo, porque los artículos de Celia, ya saben muchos de ustedes cuando hacemos visitas guiadas, que siempre nombramos, yo especialmente a Celia Fontana, como dice Celia Fontana, pues aquí tienen a Celia Fontana, la responsable de muchas de esas visitas temáticas, porque da de sí toda su investigación para hacer este tipo de trabajo. Muchos de estos artículos los ha publicado en la revista Argensola del Instituto de Estudios Altoaragoneses, que dirige desde el año 2001.
Y desde hace más de 30 años, lamentablemente, la tenemos fuera de España. Digo lamentablemente, pues es una ventaja para los mexicanos, pero una pérdida para la Universidad Española, porque forma parte del cuerpo académico consolidado en estudios de imagen y creación documental en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en México, una comprometida también con la conservación del patrimonio y una figura clave en la difusión y en la investigación del mismo. Y por último, en el extremo de la mesa está Roberto Oros Constante, que es un destacado empresario del sector turístico de Huesca, reconocido por su compromiso con el desarrollo del turismo activo y cultural en la región. Es gerente de la empresa Loarre Turismo Activo, que ha liderado iniciativas que combinan la riqueza natural con la histórica y la cultural en el Alto Aragón, ofreciendo experiencias únicas a los visitantes. Además de su labor empresarial, Oros ha desempeñado un papel activo en la gestión pública, como consejero, entre otras cosas, comarcal de turismo en la comarca de la Hoya Plana de Huesca, donde ha ido promoviendo iniciativas como puertas abiertas o visitas guiadas de ecoturismo que han atraído a un buen número de personas y de visitantes y que además ha facilitado de este modo el acceso a lugares y rincones poco conocidos de nuestra provincia y de nuestro patrimonio. A través de su empresa, como digo, Loarre Turismo Activo, y acompañado de Manuel, que también nos acompaña hoy, han desarrollado unos materiales muy innovadores para la difusión del patrimonio, como el caso de estas audioguías que estrenaremos también a lo largo de este mes, para distintos lugares de la diócesis, como la Colegiata de Bolea, también la Catedral, San Pedro el Viejo y Arella, un proyecto cercano de Alqueza. Gracias, Roberto. Gracias, Celia, lo que nos he dado. Y con todos ellos, como digo, a través de varias preguntas, pues vamos a ir planteando lo que desarrollamos en esta mesa redonda, cómo nuestros museos y nuestro patrimonio religioso debe adaptarse a los retos que plantea el mundo actual, un mundo donde los conceptos como la globalización, la virtualidad, las fake news suponen un auténtico desafío para seguir manteniendo la esencia de lo que somos y lo que custodiamos. Comenzamos con la gestión, tal y como se plantea en el propio título de la mesa redonda, y para ello, como digo, pues tenemos a José María, al cual le quiero preguntar, en primer lugar, cómo, José María, a través de tu experiencia en la gestión del patrimonio cultural y en la gestión también del propio museo estos últimos años, cómo ha sido el cambio, la manera de evolucionar de esa gestión patrimonial, y cuáles consideras que han sido las principales barreras a la hora de enfrentarte a la gestión de un museo y un patrimonio como el diocesano, y sobre todo las principales barreras o hándicas para mantener y exhibir estas colecciones. Muy bien, muchas gracias, Susana. Buenas tardes a todos. Lo cierto es que Susana, que nos ha presentado, ella no ha dicho de sí misma que lleva en esta casa, que es el alma del museo, pues muchos años. De hecho, yo los años que aquí estuve, pues aprendí mucho de ella y por tanto trabajamos mancomunadamente pues en paz, armonía y colaboración. Y naturalmente eso enriquece, favorece y facilita la tarea de cualquier gestión. Pues bien, el Museo Diocesano de Huesca tiene una histórica gestión que arranca pues nada menos que ya Ricardo del Arco en 1920, el Diario del Alto Aragón, entonces se llama, pues explicaba y también reivindicaba cómo el patrimonio histórico religioso debe tener un tratamiento adecuado. Y es que los primeros museos religiosos que en España hubo, pues arrancan de Vic y, por tanto, de la zona de Cataluña otros museos, además del de Vic, y naturalmente pues eso era como un revulsivo que ayudaba a una gestión y que Ricardo del Arco pues reivindicaba para Huesca. Pero esta gestión se intensificó todavía más a partir de 1947, cuando don Antonio Durán Gudiol vino como canónigo a Huesca, tras haber superado la oposición correspondiente de aquella época, y don Antonio, que había estudiado en Roma y había
estudiado precisamente Bellas Artes, patrimonio artístico, pues al juntarse con Ricardo del Arco, pues ambos dos gestionaron y con el obispo don Lino Rodrigo Ruesca, que esto tenía que salir adelante. Y efectivamente, pues así sucedió, y no en vano ambos dos fueron a su vez cofundadores con otras personas del Instituto de Estudios Alto-Aragoneses, que ahora preside precisamente Susana Villacampa. Y es que el mundo de la cultura, el mundo de la belleza, las personas que están implicadas en todo esto no distinguen entre belleza de arte religioso y belleza de arte profano, sino que es lo que culturalmente enriquece a la sociedad, y por tanto tenemos la misión de conservar, divulgar, restaurar y a su vez mantener. Y los museos diocesanos, como muy bien dijo Susana en la presentación, tienen una característica importante, y son las piezas de arte religioso se realizaron para ser testimonio de fe y por tanto para tener un proceso de evangelización. Y por tanto la gestión de los museos religiosos debe estar fundamentada en ello. No en vano, las nuevas generaciones de otro nivel cultural, no nivel en sentido empequeñecido, cada uno es hijo de su época y de su contexto, pero sin embargo hay determinadas personas que por circunstancias especiales, familiares, educativas, etcétera, no tienen conocimiento tanto del proceso religioso y del proceso cristiano. Y sin embargo, a través de las obras de arte, que fundamentalmente de Edad Media, Renacimiento y Barroco son piezas de arte religioso, pues tienen la posibilidad de conocer y de implicarse en el conocimiento del mensaje evangélico y de la cristianización. Por tanto, don Antonio Durán y también Ricardo del Arco son dos puntales fundamentales que, juntamente con el obispo don Lino Rodrigo Ruesca, pues él aceptó y valoró las propuestas que le hacían. Y por eso, 6 de mayo de 1950, se crea precisamente el Museo Episcopal y Capitular de Arqueología Sagrada de Huesca. En este caso, don Lino Rodrigo Ruesca, pues fue promovido por don Antonio Durán Gudiol, no perdamos de vista que era familiar de los Gudiol, de aquellos que artísticamente y a su vez muy implicados en el patrimonio de conservación, pues arrancaban pinturas murales y las trasladaban a otro soporte para exhibirse en museos. Es así como se hizo con pintura mural que tenemos en este museo, que en la época de don Antonio Durán Gudiol, pues, y precisamente por los Gudiol, se hizo esta gestión. Bien, por otra parte, también quien gestionó con mucho ahínco el patrimonio diocesano, pues fue don Damián Iguazen Borao. En el breve periodo que él fue administrador apostólico de la diócesis de Huesca, pues nombró en el año 69 director del Museo Episcopal y Capitular de Arqueología Sagrada de Huesca a don Antonio Durán Gudiol. Antes, don Antonio no tenía nombramiento, pero sí que estaba gestionando el museo. ¿Y dónde estaba el museo inicial y primitivo? En la sala capitular, en lo que hoy es la sala de orfebrería, por tanto dentro de la catedral. Naturalmente, en aquel momento
pues lo que se hacía era recoger piezas, situarlas ahí para que no se perdieran. Pero tampoco no tenía una función eminentemente divulgativa y de expansión para el turismo o para incluso la ciudadanía oscense. Esto fue creciendo con el paso del tiempo. Y anteriormente a don Antonio Durán Gudiol, y por tanto a 1950, cuando se crea propiamente y es el origen del actual Museo Diocesano, ya también había pues cierto interés por todo ello, y estaba de obispo Zacarías Martínez, y Zacarías Martínez había sido un obispo curiosamente solemne y a su vez muy culto. Tanto es así, él era agustino y procedía del monasterio del Escorial, y precisamente allá en el Escorial él era profesor y a su vez divulgador de la riqueza artística que los agustinos patrocinaban y conservaban en el Escorial. Pero sin embargo, sí que con otro canónigo que también tenía cualidades culturales importantes, Estanislao Tricas, era de la Bata, era canónigo, previamente había sido canónigo en Jaca, después lo fue en Huesca, era también profesor del Instituto Ramón y Cajal, y por tanto él pues también tenía esa misión de conservar el patrimonio artístico. Pero ya avanzando el tiempo, pues lógicamente se crean, y esta es la importancia entre la DGA, el Ayuntamiento de Huesca y naturalmente la Diócesis de Huesca, y era la época de don Javier Osés, y en esto intervinieron dos personas que merece la pena destacarse, que fueron, entre otros, Antonio Naval Mas y su hermano Joaquín Naval Mas. Antonio Naval Mas era profesor de Historia del Arte de la Universidad de Castilla-La Mancha. Él procedía de Huesca, oscense, y su hermano arquitecto y arquitecto diocesano. Y entonces ellos van gestionando y subrayando la importancia del Museo Diocesano a través de las obras que se realizan. Y así, entre estas obras, pues, en 1997 se inaugura la primera sala del actual Museo Diocesano, y sería la sala de orfebrería, que era la antigua capilla de San Juan Evangelista, y donde todavía se conservan las piezas de orfebrería tan importantes como las tres arquetas de Limos, la predela de plata de Salas, la custodia, cálices, cojones, etc. Esto en 1997. Pero hacía falta espacios museísticos para exhibir y, por tanto, para garantizar el patrimonio diocesano, que estuviera adecuadamente conservado y que a su vez sirviera para la sociedad. Y esto se hizo ampliando las distintas salas del museo. Si en el 97 se abre la sala de orfebrería, 2 años después, en el 99, se amplía el museo con el claustro del Papa Luna, el Papa Benedicto XIII, el aragonés, es el claustro gótico. Una inversión que entre la sala de orfebrería y también esta ampliación en el claustro del Papa Luna, nada menos que ascendió a 42 millones de pesetas. Allí se instalaron, donde todavía se conservan piezas tan importantes del siglo XV, tablas, pues como
San Pedro y San Pablo de Iván Mates, o Santa Ana, el retablo de Tarmienta de Pedro Zuera, o también la coronación de la Virgen de Pedro Zuera, o el retablo mayor de Pallaruelo de Monegros, las tablas que se salvaron de la Guerra Civil. En esta inauguración, la DGA ya prometió para el nuevo avance del Museo Diocesano en la parroquieta, prometió su ayuda y colaboración de 38 millones de pesetas, que después en otra promesa posterior fue de 44 millones. En definitiva, que en el 2001 la parroquieta pues estaba de director general de Patrimonio Javier Calizo, compañero de curso éramos, y también pues es en este momento cuando, gracias a la Diputación General de Aragón, se restaura la parroquieta y por tanto allí se colocan las piezas del Renacimiento y también del Barroco, y se lleva allá también el coro de la catedral. El retablo de Montaragón preside la parroquieta de Gil de Morlanes, también los bustos de plata, el retablo de plata de la catedral de los Estrada, tanto del siglo XVII como del XVIII. Detrás de esta construcción y gestión pues están naturalmente los hermanos Naval. Y ya avanzando, en el 2004, y estaba de obispo Sanz Montes, pues bien, don Jesús Sanz Montes logra restaurar a cargo de la diócesis, en este caso, el claustro románico. Colabora, en este caso, la diócesis, Ibercaja y el ayuntamiento. Y también no he citado que en el año 1975 se cerró propiamente la sala que hoy se llama de orfebrería, donde estuvo la primera concentración de piezas del museo, y quien intervino para llevarlas no en un plan museístico tal como lo conocemos hoy, pero sí dentro de lo que pudiera ser, pues con cierta dignidad para aquella época. Pues se hizo gracias a don Antonio Durán y al Ayuntamiento de Huesca, presidido en aquel momento por Antonio Lanqueta. Y ya, perdona que ya lo sé que es y ya con esto termino, pues en 2011 la sala de relojes en la Torre, y en 2017 pues este salón donde estamos, que costó 565.000 euros, y que al 50% corrió a cargo de la DGA y también del Ministerio de Cultura. ¿Quién gestiona o facilita? Pues los donantes. Hay piezas de donación importantes, tanto de la Fundación Beulas como también de particulares, y también muchos de ustedes, porque son sin duda alguna amigos del Museo Diocesano de Huesca. Bueno, pues muy bien, José María, muchas gracias. Nos has hecho un relato histórico, efectivamente, y sobre todo has mencionado a grandes protagonistas y culpables de tener el museo que tenemos en la actualidad. Por supuesto, Ricardo del Arco, incluso el propio Ramón Ancín, quien en 1924 ya reclamaba un museo para Huesca, un museo religioso. Antonio Durán es otra pieza fundamental, y Antonio Naval, de quien también todos aprendimos y que desde luego puso al museo en el lugar en que lo tenemos ahora. Modernizó la colección, modernizó los espacios y le dio la visión museográfica y museológica que era adecuada en ese momento y que sigue siendo muy actual. También le agradecemos su presencia, porque igualmente nos acompaña esta tarde y no sé si querrá hacer alguna puntualización posterior. De momento pasamos a preguntarle a Rosa Badía, restauradora, un poco en la misma línea, ¿cuál ha sido
desde su experiencia, como digo, de hace más de 30 años, esa evolución en la restauración de los bienes de la Iglesia. Se restaura más, Rosa, se conserva mejor y hay más conciencia y se conocen mejor los criterios por parte de los propietarios de esos bienes, párrocos, monasterios, sobre el asunto de la conservación y restauración. Muchas veces hay que enfrentarse primero a explicar por qué se restaura así y por qué es necesario conservar esto. Y un poco que nos comentes también qué criterios técnicos o metodológicos utilizáis los restauradores a la hora de enfrentaros a una obra de arte religioso que no es solamente una pieza de arte. Una obra de arte religioso tiene detrás un trasfondo emocional, devocional, trascendente, que es mucho más que una simple pieza. Bueno, es todo un recorrido el que planteas, pues la restauración. La evolución en los últimos años ha sido, no sabría hablar de qué franja exactamente de años de tiempo, pero ha sido significativa y ha sido diversa. Todo lo que se refiere a la restauración tiene que ver con un ámbito muy susceptible de diversos factores, todo lo influye. Desde luego ha influido muchísimo en cuanto a la restauración los errores cometidos, el aprendizaje, el desarrollo de la ciencia, el interés de los científicos por este mundo que en principio no se daba. Sin embargo, ahora hay grandes nombres respaldando diferentes técnicas, etc. Hay más estudios, hay más análisis, en fin, supone siempre un reciclaje frecuente y a veces extenuante porque se llegan a conclusiones a través de estudio de materiales, etc. Hay mucho desarrollo, pero también en esa búsqueda de rigor hay mucha teoría también que se ampara precisamente en todos esos avances y hay muchos intentos de crear un método en algo que es en parte tangible pero en parte intangible. Así que ahí radica la dificultad de toda esta metodología que se le llama, en fin. Incluso el término de restauración está evolucionando, ahora se habla más de intervención que de restauración, pues porque las intervenciones han de ser más respetuosas, se tiende a la mínima intervención, pero también la restauración es muy sensible a los acontecimientos sociales porque depende de la economía, depende del PIB, del porcentaje que el Estado dedica de esa parte del Producto Interior Bruto, depende de los ministerios de cultura, depende de la valoración, de cómo se vaya aprendiendo y cómo se vayan situando los bienes culturales en la psicología, en las necesidades, en el día a día. Depende del incremento del turismo, por ejemplo, ese desarrollo del turismo cultural, del que Roberto nos hablará perfectamente. Y también es muy sensible el mundo de la restauración a la titularidad, un tema complejo, a la propiedad, a la legislación, a esas figuras de protección que determinan que patrimonio puede tener una propiedad, pero en el momento en que está protegido, catalogado, es de todos también. Todo eso influye en la manera de intervenir. Si se conserva más, yo no lo sé, porque en estos años ha habido crisis, ha habido subidas, bajadas, hemos tenido como auges, como época de vacas gordas, época de vacas flacas, todo eso se va notando. Pero yo sí que creo que puedo decir que se restaura o se interviene mejor, no sé si más, pero mejor, con más criterio, como digo, aprendiendo de errores, aprovechando que grandes mentes pensantes y grandes investigadores y personalidades muy interesantes del mundo del arte y del mundo de la investigación han entrado en ese tema y han aportado muchísimo. Yo creo que nos ha enriquecido a todos y que nos ha formado más como profesionales y somos más capaces de intervenir. Desde luego, si conocemos más y los gestores, los que
toda esa gestión y todo ese mantenimiento, si sois conocedores, yo creo que cada vez más también, y pienso que hay una labor importante de formación, de información, de formación, de conocimiento, de difusión y también de orientarse hacia las tendencias que la restauración o que las intervenciones respecto a los bienes culturales proponen, que son sobre todo o principalmente o antes que nada prevención. Eso es importantísimo y es una de las evoluciones que ha aportado, que también es de sentido común, y es una cuestión de sentido común y de economía, que preservar, conservar, mantener un tejado libre de goteras, que son cosas que pueden ser de sentido común, pero que pueden ahorrar muchísimos millones de euros y que no se contemplaba. Porque se entendían los bienes culturales o una obra aisladamente, como un unicum, como lo son, pero no en su contexto. Y esto es lo que ha aportado últimamente todo este mundo que confluye en que desde tantos ámbitos está mirando el arte, está mirando el patrimonio, los bienes culturales. Es una concepción más global, se habla de intervenir siempre desde perspectivas multidisciplinares para que diferentes puntos de vista puedan llegar a ángulos de la conservación o del entendimiento de los bienes culturales que a lo mejor desde según qué profesiones nos llegamos, etc. Siempre es más enriquecedor. Entonces, la formación es imprescindible y dentro de la formación yo creo que una parte importante es el conocimiento de la legislación y asesorarse por los profesionales. No todos llegamos a todo, es muy difícil que todos sepamos de todo. A la hora de conservar intervienen tantos factores históricos, artísticos, químicos, físicos, espirituales, de sensibilidad, etcétera, 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 que vale más que entre todos recorramos todos esos rangos desde nuestros puntos de vista o desde donde sabemos un poquito más. Así que yo creo que la legislación intenta proteger, los conservadores, los responsables del patrimonio intentáis proteger, los restauradores, conservadores intentamos lo mismo. La sociedad está apreciando cada vez más, yo creo, ha habido un giro en la espiritualidad, que de eso podéis hablar más otros, pero también un giro en las necesidades, ese desarrollo del turismo cultural, por ejemplo, es una buena muestra de que se está cambiando, pero la apreciación, aunque desde otro ángulo continúa, seguimos necesitando. Y me gustaría destacar también que el arte sacro representa en sí, todo el arte tiene una parte tangible, material, y otra parte intangible. El arte es así, pero especialmente el arte sacro. Y me gustaría destacar que la legislación ha llegado, por fin, desde hace no tanto, a entender el patrimonio inmaterial, a contemplarlo, a cuidarlo muchísimo, mientras que intuitivamente todas las personas que venimos de esta cultura, de 2000 años de religiosidad en una línea más o menos continuista, entendíamos y sentíamos el arte sacro como una parte material y otra parte inmaterial. Así que yo pienso que contenta porque se va por buen camino a la hora de contemplar todos estos valores muy difíciles de escribir, de dejar atados sobre el papel, pero contemplarlo creo que es una visión que se necesita. Y con respecto a los métodos, no me quiero enrollar mucho. Con respecto a los métodos, restauración siempre se ha hablado y cada vez más de la reversibilidad, de que los materiales sean compatibles, de que sean legibles, de que el uso no deteriore, vaya en pro de la conservación y no en contra. Pero, como he comentado ya, se están introduciendo términos como la visión multidisciplinar, que en definitiva yo lo resumiría como equilibrio. Hay muchas
historias de la restauración, desde Polero Toledo a Brandi, a Baldini, a Filipota, en fin, muchísimos teóricos, la propia legislación, las cartas del restauro han intentado constreñir, bueno, sobre todo nuestra labor, y me parece bien, para que no nos columpiemos mucho y no nos pasemos mucho, para intentar difundir en la sociedad la necesidad de legar a las generaciones futuras estos bienes culturales que tantas satisfacciones y tantos beneficios, incluso económicos, nos ofrecen. Estoy tocando así como muchos puntos del pasado. Pero, en definitiva, creo que el equilibrio, que es también un intangible, en realidad juega un papel importante. Ese equilibrio se favorece con los diferentes puntos de vista, con la multidisciplinaridad y con la mínima intervención. Ese es un hecho de sentido común también, en realidad, que es uno de los criterios más importantes que están aportando las técnicas y la metodología actual. Mínima intervención, esa visión multidisciplinar y, por supuesto, difusión y educación. Es otro de los grandes intentos y de las grandes aportaciones de la metodología. Difusión y conocimiento y compartir todos esos bienes para que la conservación sea durable y para que, en definitiva, no haya que invertir ni tanto trabajo, ni tanto esfuerzo, ni llegar a deterioro tan notable como nos hemos encontrado. Entonces, de alguna manera, yo cuando trataba de resumir todo esto me he dado cuenta de que en definitiva se podría hablar de sentido común, pero es muy difícil arreglar todo eso, así que podríamos hablar mucho rato de teorías del restauro, de cartas, etcétera, etcétera, pero he intentado resumir en ese sentido, en ese sentido común, equilibrio y tener en cuenta las generaciones futuras, tener en cuenta la difusión, compartir, el disfrute, la fruición, todos los hábitos no materiales, no espirituales y bueno, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, que están intentando perfeccionar ese sentido común, ese equilibrio, con muchísimos métodos de los que se puede hablar mucho rato, pero me toca crear. Muy bien, Rosa, pues muchas gracias. También nos has puesto sobre la mesa varias palabras muy interesantes y varios conceptos como preservar, algo que es muy importante, conservar, pero antes de conservar, quizá preservar. Y, por supuesto, difundir, pero no desde el patrimonio, sino desde la restauración, porque muchas veces sí que es muy necesario esa pedagogía, esa didáctica, para que los propietarios de esos bienes tengan claros cómo intervenir, cuándo intervenir y a quién llamar en el caso de tener que hacerlo. Vamos a tratar ahora otro tema interesante y necesario dentro de nuestros museos y de nuestro patrimonio eclesiástico, que es el asunto de la investigación, con una de las personas que mejor y más ha investigado sobre el patrimonio religioso en Huesca. Celia, me gustaría preguntarte en primer lugar si te parece más complejo acceder a la investigación del patrimonio de la Iglesia que de otros tipos de patrimonios, si te ha costado, por tu experiencia, de alguna manera es más difícil acceder a los archivos, acceder al patrimonio, acceder a los museos. Y por otro lado, me gustaría que con algún ejemplo, que sé que lo tienes, nos contaras cómo contribuye esa investigación. Yo ya lo sé cómo contribuye porque lo uso en mi día a día, pero que tú nos explicaras cómo contribuye lo trascendente que es para los que luego tenemos que comunicar ese paso de la investigación. Es importante la gestión, es fundamental que el patrimonio se conserve y se restaure, pero es que investigarlo para luego poderlo transmitir es otro de los puntales de nuestro trabajo. Muy bien, bueno, pues muchas gracias y voy a intentar no hablar demasiado deprisa, hablar poco y ser muy concreta. Me preguntabas lo primero que si era más difícil, en mi caso, claro, yo hablo siempre por este filtro personal.
muy particular, que depende de su formación, de su vocación y de su compromiso. Yo diría que son esos tres elementos fundamentales en este trabajo, que es muy solitario, pero que tiene, como dice Susana, siempre una vocación para los demás. O sea, literalmente, esto es una cuestión de servicio. Es una cuestión de servicio porque esto no puede quedar ni siquiera en una revista de investigación, esto se tiene que divulgar, y aquí hay magníficos profesionales que le dan muy buen uso a esa información, que, como dirían en México, esto es generación de conocimiento. Bueno, no sé si yo sería tan rimbombante, pero bueno, como está acuñado ese término, lo podemos llamar así, generación de conocimiento, y luego la difusión. Si es más difícil, yo te diría, Susana, sabes que casi no me he movido en otro ámbito. Luego yo casi no puedo comparar, porque tanto aquí como en México, mi investigación siempre ha tenido que ver con arquitectura, con escultura, con pintura religiosa, siempre. Fundamentalmente por una razón, y es que la mayor parte del patrimonio conservado de épocas pasadas tiene que ver con la Iglesia. Yo siempre les digo a mis alumnos, si quieres que una cosa desaparezca, hazlo privado. Si quieres que una cosa se conserve, hazla pública. Y claro, como la institución, una de las instituciones más longevas es la Iglesia, pues obviamente los bienes que ha tenido a su cargo la Iglesia, mal que bien, con todo lo que nos ha explicado Rosa estupendamente, pero mal que bien, está y estamos aquí en el Salón del Tanto Contado. Es decir, esto es algo que cuántas casas del siglo XV tenemos en Huesca, ¿no? Cuántas techumbres de 1478 tenemos en Huesca. Pues muy pocas, porque alguna más habría, pero ¿cuáles se conservan? Las que están en manos de la Iglesia. Luego me parece que ese es un punto importante. Y bueno, la labor de investigación. En algún momento, no sé si ahora me preguntabas por la metodología, pero es algo que a mí me interesa mucho, porque yo soy iconografía de aquí hasta los pies, así, medular. Yo trabajo siempre iconografía y siempre con el método de Panofsky, que para quien no conozca, este sabio desarrolla aproximadamente en 1932, es decir, hace casi un siglo, un método con tres fases: fase preiconográfica, iconográfica e iconológica, de manera que de algo tan natural como decir, pues esto es un recipiente, decir después esto es una botella de agua, y luego pues es una botella de agua hecha en tal lugar, ¿no? Es decir, el significado, al final, el significado más profundo y más auténtico. Y ese significado más profundo y más auténtico es algo que creo que solamente se puede conseguir en este patrimonio y en cualquiera, conociendo muy bien las circunstancias históricas, sociales, religiosas, todo el contexto que envuelve la pieza. Por supuesto la pieza, pero también lo que hay alrededor, porque si no, no vamos a entender la pieza. Y eso, pues eso es codos. Quiero decir que el método es muy sencillo, luego ya es cuestión de, como les digo, lo que tú quieras invertir, sinerie, horas, días, temporadas, novaciones, todo lo que quieras. Es algo que hace falta pues, querer, es una cuestión de compromiso, básicamente. Y como este método iconográfico tiene ya tanto tiempo, y ahora ya saben que la cuestión de interpretación, sobre todo, pues, la semiótica, pero la semiótica es un método nacido para interpretar textos escritos. Y la imagen, hacer equivalente una imagen a una palabra o a un texto escrito, yo puedo decir, es una simplificación, o sea, es algo que no coincide, no es equivalente. Entonces, adaptar ese método, como por ejemplo Norman Price, entre otros muchísimos, yo creo que le resta profundidad a lo que nos puede aportar la pieza. Es decir, el método que es una herramienta. O sea, tú puedes tener la mejor excavadora, que si no la sabes utilizar,
utilizar, o si no es adecuada para el trabajo que quieres hacer, igual que no tenerla. Pues un poco el método es eso, ¿no? Entonces yo, iconografía total, claro, la iconografía, ¿qué pasa? Pues, Susana se ríe, porque además me ha echado unas flores que, bueno, que te voy a contar. Una tiene mucho miedo a equivocarse porque además se equivoca, o sea, yo me equivoco muchas veces. Intento hacerlo lo mejor posible, pero bueno, a ver, yo equivocarme la primera que levanto el dedo. Para no equivocarte tanto, estudia más. O sea, es que está clarísimo que cuanto más le dedicas, pues... Y luego, sobre todo, enlazar los temas. Yo creo que 10 años, prácticamente en cuestión de buscar, solo estudié la Spinoza. Luego me ha dado con los judíos y los conversos, que también llevo una racha muy larga. ¿Pero por qué? Porque cuando ya empiezas con un tema, ya ves cosas y puedes seguir. No es que sea que pesada, es que digo, ya puedo hacer esto, ahora ya puedo hacer lo otro. O sea, es algo que te da esa cadena. Y luego, la otra parte, la importancia que tiene a nivel de la divulgación, es decir, cómo se hace ese puente y la importancia que tiene la investigación para el patrimonio, yo creo que es fundamental. O sea, que aquí están como todas las facetas involucradas en el patrimonio, ¿no? La gestión, la restauración física, la interpretación y el turismo. Yo siempre les comento que hasta que no se consigue la recuperación de un tema a partir de una pieza, pues no está recuperada la pieza. O sea, físicamente sí, pero si no sabemos lo que significa, incluso a la hora de restaurar necesitamos que tiene la pieza y las intervenciones que ha tenido para no equivocarnos tanto. Perdona que te interrumpa, sois fundamentales los historiadores para la restauración. ¿Sí? Bueno, es que lo has dicho bien, la interdisciplina es fundamental. Nosotros podemos aportar un poco y además también cada investigador y cada historiador. O sea, insisto que este es un filtro muy subjetivo. Entonces no podemos pensar en que lo vamos a hacer bien siempre, ni siquiera que no sé, yo tenía un profesor de geografía que decía, bueno, cuantas más piezas te quepan en el puzzle, mejor. O sea, como que vemos más el panorama general y nos equivocamos menos. Pero solamente, soy consciente de que solamente podemos aspirar a eso. Yo ya no tengo, o sea, antes se murió, no nada escrito. O sea, es que son cosas que dices, ¿cómo te atreves a intentar recuperar mensajes cuando además no tienes textos? O sea, es complicado. Pero bueno, se hace lo que se puede. Y desde luego, me parece que de cara al turismo, y ya para enlazar con lo que nos va a contar Roberto, es fundamental. Yo doy clase en muchos niveles y en varias, dentro de la misma universidad, pero los tienen de aquí para allá, y en una escuela de turismo. Entonces, pues yo voy a llegar a México el lunes, llego a las 3 de la madrugada, a las 12 ya tengo una reunión y al día siguiente, por supuesto, yo tengo clase. Les he dado clase también online, o sea, quiere decir que esto va así. Y me dije, bueno, les voy a reservar una visita a la Catedral de Cuernavaca, que solo que tengo que enchufar un botón. Y ya me las 6, los datos salen más o menos hoy. Porque claro, yo les cuento básicamente lo que he ido estudiando a lo largo de un montón de años. Yo ya publiqué en 2009, 2010, etc. Sobre la Catedral, antiguo convento franciscano, fundado en 1525, dedicado a la Asunción de María. Pero la catedral tiene guías. Claro, lo primero que ves en un cartel. Y los guías no están autorizados, es decir, escuche bajo su propio riesgo, porque desde luego las cosas que dicen son absolutamente increíbles. Les voy a dar solamente dos cosillas. La iglesia principal es una iglesia franciscana y como muchas iglesias franciscanas
tiene la portada más importante en el lado norte, no en los pies occidentales, sino en el lado norte. Tiene una cruz sobre una calavera y esa calavera tiene 2 tibias. Escuchado por una alumna, porque yo les pregunto cuando digo ¿y qué les cuentan los guías? Decían pues que aquí había piratas de tierra y este era el emblema de los piratas. Claro, yo entre que abro la boca, cojo aire, o sea, a mí esto me cuesta mucho. Eso para empezar, ¿no? Esa es una. En el interior hay unas pinturas muy interesantes recuperadas a partir de 1957. Bueno, no voy a contar la historia de la restauración, pero bueno, hubo un obispo muy importante que decidió renovar la catedral y llegar al aplanado original, bueno, al primer aplanado, al primer revoco. Y por tanto salieron unas pinturas que narran el martirio de San Felipe de Jesús y de sus compañeros en Nagasaki, Japón, el 5 de febrero de 1597. Fueron 26 crucificados, que da la mitad de la colina Tateyama con los crucificados. Y yo les pregunto a mis alumnos, ¿y qué les cuentan de esto? Dice, pues claro, es que son los franciscanos, y no sé qué les decían a los indígenas, que si no se bautizaban, los crucificarían. Entonces, o sea, las cosas que pueden decir los guías, pues como diría mi abuela, quitan la fricción. O sea, yo voy a un sitio donde me cuentan barbaridades de ese tipo y yo, entonces los guías, el obispo y el cabildo dicen, los guías no están autorizados porque siguen diciendo esas cosas. Bueno, por ejemplo, la tercera, y ya callo, que la primera representación de la Virgen de Guadalupe está ahí cuando es una Asunción de María, que no tiene absolutamente nada que ver con el. Pero como ya saben, como cada lugar tiene que ser el primero en todo, pues aquí, Cuernavaca, que es un lugar muy guadalupano, pues ahí tiene que estar la primera representación de la Virgen de Guadalupe, porque alguien se lo. Y todo el mundo lo repite porque les conviene. Muy bien, Celia. Sí, os decía o les contaba que la investigación es efectivamente fundamental para la restauración, para la gestión, para la transmisión. Los que somos guías y nos hemos dedicado muchos años a transmitir y a difundir patrimonio, precisamente porque no está solo en lo que se ve en una obra de arte religioso. Es fácil interpretar una epifanía, es fácil interpretar una adoración de los Reyes Magos. Todos más o menos somos capaces hoy en día de reconocer lo que hay, quiénes son esos personajes y qué hacen allí, pero hay siempre un trasfondo detrás de todo eso. Hay pequeños detalles, hay matices que esa investigación a ese nivel iconográfico nos da una segunda lectura, incluso una tercera lectura. En el museo, como sabéis, hemos hecho este tipo de visitas, lo que el ojo no ve, porque es eso que aunque lo estás viendo no eres capaz de leerlo, y nos ayuda muchísimo ese tipo de lenguaje, aparte de la investigación puramente histórica, aparte de documentar las piezas con exactitud, de darles una cronología exacta, una autoría, etcétera, etcétera. Por eso esa labor no nos cansaremos nunca de alabarla. Los que, como Roberto, los que trabajamos a pie de obra, a pie de monumento, nos dedicamos a transmitir, a enfrentarnos en el día a día a un buen número de turistas, de visitantes, de personas con un interés muy desigual, porque hay personas que vienen con mucho interés, que vienen ya con unos conocimientos previos, hay otras que yo muchas veces digo que en los museos hay muchísimo público cautivo, y en este tipo de visitas a monumentos de tanto peso como el Castillo de Loarre, Olea o una catedral, a veces entran muchas más pies que cabezas, porque nos contamos a todos, pero cabezas, a veces habría que saber cuántas son las que han entrado. Y precisamente en esa línea le quería preguntar un poco también a Roberto, ¿cómo equilibrar eso? ¿Cómo equilibrar la fidelidad, el rigor con el que contamos las cosas, con esa explotación turística que también es necesaria? Porque en el fondo, como decía Gabriel Rosa, pues es necesario el recurso económico
y que ese monumento tenga unos recursos que de alguna manera lo hagan, que lo puedan gestionar para luego restaurar, recuperar, poner guías, poner luces y pagar sueldos. Así es. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos y gracias por invitarme. Susana, bueno, José Ignacio no ha venido, me parece, pero bueno. Al hilo un poquito de lo que se comentaba en la mesa, yo vengo no por la parte científica, si así cabe decirlo, sino por la parte turística. Como bien decía Susana, con los que estamos día a día enfrente de la gente. Somos los entretenedores, yo así me autodefino en muchas ocasiones, porque como bien dices, entran muchas cabezas, no solo el doble de pies que de cabezas, hay veces que entran 4 pies por cada cabeza. Eso quiere decir que no sé si todos los que entran son humanos del todo, ¿no? Pero bueno, hacer un poquito algunas reflexiones. En primer lugar, decir que todo lo que han comentado mis contertulios, me refiero a la parte científica, a la parte de restauración, es fundamental que haya peso científico, cultural, tradición, en cualquier contexto que luego queramos tener una actividad turística. Y además, lo bueno que tienen los museos particularmente es que suelen ser un contexto vivo, porque generáis nuevas exposiciones, generáis nuevas piezas, nueva restauración, y eso da pie a que la actividad turística, si cabe así decirlo, sea recurrente. Es decir, que una persona se vea motivada a repetir y repetir y más el mismo espacio, con lo cual interesa desde otro punto de vista, ¿vale? Decir también pues, que bueno, hay algunas cuestiones importantes en lo que es la gestión del patrimonio, que es muy importante que siempre se trabaje de la mano del titular del bien. ¿Quién es el dueño de este espacio? ¿Qué actividades hace? ¿Y cómo solapamos la actividad turística? ¿Vale? Porque en muchos casos, hablamos en este caso de un museo, pero ya sabemos que una gran parte del patrimonio cultural corresponde a iglesias, catedrales, también castillos o bibliotecas, en fin. Pero no solo tienen actividad turística y es fundamental que haya una simbiosis, una gestión bien coordinada para que ni uno se moleste a nosotros ni viceversa. ¿Vale? Una divulgación equilibrada, si no diría yo. Respetuosa con la titularidad del bien, con las actividades que los titulares hacen, en este caso me refiero pues, en muchos casos sobre todo a los temas de culto, ¿vale? Y luego pues importante también la conservación, el cuidado de cómo se hacen esos flujos de gente a la hora de que ese bien pues no sufra, evidentemente. Para eso tenemos cada día más herramientas, ahí nos ayuda mucho la tecnología, ¿vale? En cuanto a, de alguna manera, desafíos o equilibrar ese rigor histórico, pues bueno, algo ha salido por aquí, ¿no? Es clave la formación y es clave que la gente que está de cara al público, aunque me autodefino como entretenedor, ¿vale? Porque muchas veces tenemos que ser así, tenemos que bajar al nivel de la gente. No estamos al nivel. Yo personalmente no estoy al nivel científico de los que comparto mesa en este contexto, pero sí que tenemos que beber, si así cabe decirlo, de todos los conocimientos que nos transmitís y saber aderezar una ensalada que guste a todo el mundo. Vamos a decir que los que estamos de cara al público, fundamentalmente los guías, ¿vale? Somos los cocineros, ¿no? Que tenemos un montón de ingredientes de mucho valor y tenemos que hacer que le guste ese plato, ese servicio, poniéndole un valor lo mayor posible a gente que come bollería industriales, ¿vale? Entonces, si me sirven un poco las metáforas de los símiles, pero creo que se entiende. ¿Qué tenemos que hacer? Pues adaptar el contexto en que nos movemos a un gran público que, dicho sea de paso, a veces cada día, incluso tristemente cada día, adolece más a lo mejor de un conocimiento cultural profundo en el contexto en que nos movemos, ¿vale? Para eso, pues bueno, tenemos que intentar destacar valores como nuestra propia cultura, nuestra tradición, nuestra religión, nuestra historia en definitiva, nuestros orígenes. A cualquiera que a su nivel le sepamos trasladar esos conceptos, estoy seguro que puede disfrutar en cualquier espacio, que para eso los hemos
y divulgar, insisto, como he dicho antes, en una palabra que he comentado José, que a mí siempre me gusta, en equilibrio. ¿Vale? No quiero extenderme demasiado, pero sí decir que, bueno, en todo este desafío de cómo llegar a estas variables que estamos exponiendo un poquito así en la mesa, pues hoy en día nosotros, ya derivado de los bastantes años de experiencia y los cientos de miles de turistas, más de 17 millones que tenemos despachado con nuestros propios servicios, pues hoy en día más que nunca, y sobre todo desde que pasó este episodio del 2019, pues tenemos que apoyarnos sobre todo en la tecnología, en la cual, pues al final, ni bueno ni malo, pero sí tenemos que adaptarla, porque bien llevada es una herramienta que nos puede servir para dar más difusión, para coordinar espacios diferentes, para coordinar flujos y evitar picos de afluencia, generar reservas, en fin, es algo en lo que estamos trabajando y por supuesto, como bien que he dicho de paso en el público, de las gracias a Susana también, que las herramientas tecnológicas que estamos desarrollando para aquí Museo Catedral, a Rosa también en San Pedro Viejo, igualmente gracias. Como bien habéis podido ver, nos hemos apoyado en vuestros conocimientos como profesionales, como científicos, para sacar un producto que sea divulgativo y que sea llegadero a la mayor parte de la gente que viene a visitarnos. Hay un reto por delante, no solo en la parte cultural que ya a cierto nivel, sino también pues, para familias, una parte divulgativa. Las familias es un segmento clave porque hay padres y niños, pero niños que si beben un poquito de nuestra cultura les va a gustar y les va a motivar a conocer ya no solo la parte cultural, también, como no, una parte también digamos, de valores, ¿no? De valores que se transmiten con todo este patrimonio. Entonces, pues bueno, en eso trabajaremos con juegos de pistas, con pasaportes, se pueden hacer muchas cositas, hay muchas, no quiero extenderme en exceso, pero ahí tenemos que, creo, hacer una labor de difusión mezclada con marketing, siempre en equilibrio y que genere al final una viabilidad, una sostenibilidad, una viabilidad social, en este caso de conservación, una viabilidad económica, porque como he apuntado también aquí, pues las cosas no se mantienen con el viento que pasa por la calle, al revés, las tormentas nos dan goteras. Entonces, con todas esas variables, pues vamos a tratar de que podamos hacer proyectos interesantes y que también, pues ya que los oyentes, la mayoría, muchos son de Huesca, que hay caras conocidas por aquí, al menos para mí, parecido, pues decir que creo que una parte importante del éxito de que se hagan las cosas bien en el sector cultural, en el sector del turismo religioso, hará que Huesca deje de ser la ciudad menos visitada de España. Estoy convencido, si eso no es así. Gracias. Gracias, Roberto. Sí, efectivamente coincido contigo en que somos entretenedores, casi cuentistas a ratos. A mí incluso me molesta siempre un poco cuando me dicen que soy guía, a pesar de que soy guía, efectivamente me contrato de guía. Pero yo siempre me he considerado más como una traductora o una educadora. En realidad lo que hacemos es masticar lo que nos cuentan otros para digerirlo y transmitirlo a los demás. Traducimos, hacemos ensaladas y platos combinados para dárselos a los demás. La educación es muy importante también, efectivamente. Cómo llegamos al público escolar, cómo llegamos a ese público familiar y cómo esa educación no se trata de banalizar y de vulgarizar las cosas, sino de contarlas de manera lúdica, pero también rigurosa. Es otro de los objetivos claves y precisamente en este Museo Diocesano, y gracias también en ese momento al apoyo de Antonio Naval, de su director en ese momento, se pusieron en marcha labores didácticas de forma muy temprana. Ya desde el año 99 llevamos desarrollando talleres didácticos en este sentido. Para concluir, porque ya llevamos aquí 1 hora y cuarto, simplemente muy brevemente a cada uno, por favor, no más de 2 o 3 minutos, quería que me aportarais un poco una conclusión final desde vuestros distintos segmentos que representáis desde la gestión, conservación, investigación y comunicación del futuro. ¿Cómo veis el futuro de nuestros museos religiosos y del patrimonio eclesiástico? Si comienza José María con esta brevedad. Perspectiva de futuro. El museo está vivo. Hemos conocido varios pasos, todos positivos.
los visitantes, la diócesis y las instituciones. Las instituciones públicas, si quieren que Huesca tenga arraigo turístico y reclamo turístico, pues también hay que invertir. De tal manera que no es gastar en patrimonio, es invertir en patrimonio, es invertir en Huesca, es invertir en sociedad ostense, pues lo mismo cultural, gastronómica, etc. Ahí está la clave. Gracias, Rosa. A mí como conclusión, bueno, primero me gustaría reconocerte que has planteado muy bien la cadena, porque es fundamental. Hay que apoyar a los historiadores, hay que apoyar los estudios de base, hay que apoyar la ciencia en este país. Todo eso que queda muy en la sombra y de lo que bebemos todos los demás para ofrecer un producto que tiene unos beneficios en la sociedad imponderables hasta el momento. Entonces, a mí se me ha quedado un poco la parte de las nuevas tecnologías, que es un poco rollo porque es demasiado específico. Y sin embargo me gustaría hablar de las últimas investigaciones, no tanto de mi profesión, sino de lo que nosotros conservamos para que los demás disfruten, ¿vale? Me gustaría simplemente recalcar lo que dice el convenio europeo ratificado por España sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad, redactado en 2008, ratificado por España en el 18, en 2005 redactado, ratificado en el 18, entiende que los bienes culturales o el patrimonio es un recurso para el desarrollo humano. Es que trasciende mucho más que la fricción, que el conocimiento, que el acto en sí, más o menos agradable de ver cosas bonitas o espirituales o bien realizadas o magistralmente solucionadas. Recurso para el desarrollo humano, promoción de la diversidad, fomento del diálogo intercultural. Estamos hablando de necesidades muy básicas para una sociedad con tantos quiebros y tantas rupturas, y desarrollo económico sostenible. Y me gustaría también apuntar lo que dicen también los nuevos estudios, porque por fin también se está estudiando el reflejo psíquico que produce contemplar arte. Y ya sé que me salgo de mi ámbito, pero entiendo que es un poco un resultado, o quiero pensar que de alguna manera participamos en ello, ¿no? Aparte del conocimiento, aparte de la reflexión, aparte de ese entendimiento social, etc., es una terapia también, en otros sentidos, a nivel particular. Aumenta la concentración, reduce el estrés, aumenta la creatividad y la imaginación, favorece la salud mental, mejora el estado de ánimo, favorece la reflexión y la comprensión desde diferentes perspectivas, que viene un poco a ahondar en lo que dice el convenio que he mencionado. Así que yo creo que para terminar esa cadena, como conclusión, me gustaría hablar de todos esos beneficios. Muy bien, Celia, tu anotación final. Bueno, me hacías una pregunta acerca del futuro de la investigación. Pues yo espero que bueno, o sea, yo siempre tengo mucha esperanza en el futuro, porque bueno, también ha habido muy buen pasado. Yo creo que en Huesca ha habido siempre muy buenos historiadores, bueno, desde los cronistas históricos, siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX. O sea, ha habido muchísimos profesionales muy buenos. Y yo creo que lo que más motiva es su ejemplo. O sea, lo que más nos motiva a nosotros a seguir son las aportaciones, y en lo que basamos nuestras investigaciones es en las aportaciones de los demás. Bueno, yo creo que si lo hacemos bien y sigue siendo necesario, lo que tú decías, y sigue siendo necesario, por supuesto, porque la interpretación siempre va marcada por las necesidades de una época. ¿Quién iba a decir hace 25 años la importancia que tenía el arte a nivel psíquico o para el bienestar humano? Pues no era algo tan ni cuantificable ni valorado, ¿no? Y sin embargo, yo estoy en un comité de doctorado que está viendo eso, el bienestar a partir de los museos. Bueno, pues eso, que es lo que marca los tiempos, y hay que dejar al futuro que se desarrolle como tiene que
y es que el turismo necesita de la ciencia, ¿vale? Y retroalimentarla. Me apunto a lo que dice Rosa perfectamente, de que hace falta cuidar esa formación de base, esos investigadores y demás. Bueno, aunque me dilate un pelín, Susana, solo, pero mira, yo ya tengo un poquito de experiencia en este sector, en la gestión del patrimonio, y lo que ha comentado José María también es fundamental, que haya connivencia entre las instituciones también, pero connivencia entre las instituciones para no solo explotar las cosas cortoplacistamente, sino establecer fórmulas en el patrimonio que tengan longevidad, igual que nos lo han dejado durante siglos, sea un plazo fijo para nuestra sociedad durante siglos. Y un plazo fijo me refiero al rédito social, incluso económico. Y en ese sentido es necesario que de la actividad turística respetuosa, en equilibrio y demás, haya un retorno para esa conservación, divulgación, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ahí están esas pautas que si seguimos, pues tenemos que utilizar un poquito de la ingeniería, si es difícil decirlo, de la ingeniería social, de la ingeniería de empresa, de la ingeniería de economía, para que estas realidades sean así, ¿vale? Y de alguna forma, pues conseguir que estemos orgullosos de lo que hemos conseguido conservar, de lo que repercute a nuestra sociedad y a terceros, y bueno, pues de alguna manera que todos los pasos que se den en estas cuestiones sirvan para poner en valor incluso ya no solo espacios, digamos, amplios o núcleos urbanos, sino también pequeños lugares en el territorio del medio rural que mucho patrimonio hay a veces difícil de conservar y de divulgar. Muchas gracias. Pues simplemente para terminar y retomando un poco todos vuestros planteamientos, estoy muy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, esa necesidad también, porque estamos centralizando, quizá poniendo demasiada la atención en edificios tan potentes como una catedral, como una colegiata, pero es verdad que hay mucho patrimonio religioso muy disperso en zonas despobladas que puede generar riqueza, que puede fijar población y que es muy importante también tenerlo en cuenta. Estamos en hombros de gigantes. Pues efectivamente ha habido grandes cronistas, grandes historiadores en Costa y bebemos de ellos y nos asomamos a la historia a través de sus hombros. Para terminar, simplemente decirles pues, que un museo diocesano como el nuestro, este museo que es nuestro, que es de todos, muchas veces nos hemos sentido como la cenicienta de los museos, porque es un museo local, porque es un museo además con una singularidad y con una colección muy determinada, que está siempre, solemos estar siempre al margen de las grandes rutas culturales. De hecho, nuestro museo diocesano, si tiene un buen número de visitantes, en torno a los 40.000 el año pasado, que es una cifra muy aceptable, es precisamente porque se visita conjuntamente con la catedral. Y es la catedral la que nos da el tirón para que luego los visitantes pasen también por el museo. Quizás si estuviéramos desconectados, como fue al principio, al inicio del museo, pues no tendríamos ese volumen de visitantes que nos permitiría hacer esta actividad constante. Por lo tanto, es muy importante vincularlo a otros edificios. Tenemos muchas veces presupuestos minimizados, tenemos una secular falta de recursos económicos y humanos también. Pero bueno, pues de alguna manera seguimos como esta tarde aquí, manteniendo un poco la ilusión, el orgullo y la satisfacción de ver que hay respuesta por parte del público, por parte de estos visitantes y no nos cansamos en seguir siendo agentes imprescindibles para la educación y para la conservación del patrimonio y la cultura de nuestra comunidad. Así que, sin más, pues les damos las gracias por acompañarnos esta tarde. Esperamos que hayan aprendido, que hayan disfrutado algo y les agradecemos su presencia una vez más. Muchas gracias. Hasta la próxima.